Y también lo que habíamos pensado es como, tenemos 2 charlas, más o menos de 25 minutos, y luego una serie de preguntas. Entonces, si queréis, lo que hacemos, para no alargarnos mucho, tenemos como 1 hora bloqueada para estas 2 cosas, son las 10:30, vamos bien. Entonces, si tenéis alguna pregunta, dejamos como 5 minutos después de cada charla, más o menos, y lo intentamos abordar ahí, en vez de juntarlas todas al final, por si acaso, como son 2 temas que son complementarios, pero un poquito más largos, pues para poderlo abordar en tiempo. Vale, pues el espacio en el que nos encontramos. Antes funcionaba, Ángel. Sí. A ver si tomas otra cosa, ¿no? Intento para arriba, ¿no? Me digo, a ver si tocaba. Sí, no, sí. A ver, prueba ahora. No, si se enciende, pero no le llega. A ver. No. A ver. Porque ha pasado, ¿no? Vosotros lo habéis visto que la... Ahora, ya. Ya se Vale. El espacio en el que nos encontramos es, como han dicho los alcaldes, la Reserva Natural de la Laguna de Lito. Es un espacio que, bueno, pues tiene 5 características que lo hacen un espacio muy singular a nivel europeo. Esto, que es algo que, pues para sorpresa de nadie, todos tenemos que decir casi de nuestros proyectos, todo para darle como más peso. Es verdad que en este caso se confluyen como 4 factores que lo convierten en espacio único. Es muy pequeño, tenemos menos de 1000 hectáreas de reserva natural. Tenemos un humedal que es salino, que es endorreico, no tiene ninguna salida ni entrada de agua, y que es estacional. Se llena en los inviernos, se seca en los veranos. Entonces, esas 3 características juntas, que sea salino, endorreico y estacional, hace que sea un espacio muy singular, con muchas figuras de protección y también con una cantidad muy considerable de especies endémicas o poblaciones que aquí encuentran sus últimos refugios. ¿Por qué? Porque encontrar un espacio análogo con estas características que esté conectado de alguna manera a esta reserva es o muy difícil o muy lejos. Entonces tenemos que ponernos como en la visión de que todas las especies que vamos a encontrar en esta reserva son en gran mayoría prehistóricas, que avanzaron aquí principalmente con muchos movimientos de la glaciación, y cuando se retrayó la glaciación se quedaron aquí aisladas, no tenían otros puntos. Entonces ha sido una evolución muy propia y exclusiva de este entorno. Como hábitats prioritarios, para hacernos una idea, tenemos 2 que hemos querido destacar. Uno, el primero, las estepas salinas mediterráneas, o estas praderas, que son principalmente de plantas salinas, en donde bueno, pues cabe destacar el albardín como especie emblemática. Luego, cuando hablemos de la parte de la restauración, os contaremos por qué es tan importante esta especie. Pero la segunda es estos estanques temporales mediterráneos, que son también hábitats muy singulares a nivel de Europa, porque el que sea temporal es algo que no suele ocurrir. Nosotros, con el clima mediterráneo que tenemos, sí que tenemos esa estacionalidad muy fuerte, entonces generan un tipo de especies asociadas a estos hábitats en las que es muy importante que haya esta fase seca para que no aparezcan, por ejemplo, otros depredadores, como pueden ser peces, por ejemplo, que requieren agua durante todo el año, u otros animales. Entonces, esto obliga a que todas las especies tengan que tener sí o sí una fase de resistencia en su ciclo, ya sea en formato semilla, ya sea en formato de huevo, etcétera, etcétera. Son ciclos cortos y que requieren eso. Luego, aparte, tenemos muchos otros hábitats de interés. Tenemos como un total de unos 8 o 9 hábitats de interés a nivel europeo solamente en estas 1000 hectáreas. Entonces, bueno, pues tenemos un espacio con gran riqueza a nivel de interés ecológico. ¿Qué es lo que ocurría? Que bueno, pues esto al final está en un enclave que está, como comentaron los alcaldes, está entre los 2 pueblos. Es un espacio en el que cuando no lo puedes utilizar a lo mejor para producir, lo que supone es un estorbo, y se puede entender como tal, y entonces lo que se avanzó todo esto, pues simplemente en la dinámica natural de la elaboración de las poblaciones, fue pues utilizarlo
de otra manera e intentarle dar uso. ¿Qué es lo que pasa? Es un espacio en el que no se puede cultivar, entonces pues lo que se desarrolló es una serie de impactos que había en la laguna que nos encontramos cuando empezamos el proyecto. El proyecto lo que quería abordar era ver cómo poder restaurar este espacio y volverlo a hacer, por así decirlo, que esté de cara a la población en vez de espaldas. Nos encontramos como que al lado de la laguna había dos grandes naves agroganaderas, pero también teníamos bastantes espacios con vallados y torres de electricidad dentro de la propia laguna. La laguna era un 97,5% de propiedad privada, entonces bueno, pues había muchas parcelas particulares que pues habían puesto su vallado a través de la laguna. Otra de las cosas que también nos encontramos eran caminos, como es una laguna estacional, en verano se secaba y el punto más corto para unir los dos pueblos era a través del camino que cruzaba por el medio de la laguna. Entonces al final esto también lo que generaba muchas veces en algunos de estos espacios es que un espacio en el que no se utiliza, pues por la dinámica natural a veces que tenemos las personas, lo utilizamos para tirar algunos residuos. Entonces, todo esto eran como los impactos físicos. El otro impacto, que se puede llamar impacto, pero que al final es como un factor que hay que considerar, que creo que todas las personas que trabajamos en la ecología y en el territorio sabemos que hay que tener en cuenta y trabajar con ellos, como se ha hablado, es el de la agricultura. Desde la Revolución Verde, desde los años 70, que se empezó a mecanizar más fuerte el campo, pues al final esa necesidad que facilitaba la vida a los agricultores y las agricultoras tenía un impacto asociado en algunos de los espacios naturales al tener una producción con más fitosanitarios, con más mecanización, con más erosión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esto, particularmente para la laguna, si estamos en un sitio que es endorreico, todo el agua que cae, al final todo se arrastra y se concentra en la laguna. Entonces tenemos una laguna que tenía cierta contaminación, pero sobre todo una gran colmatación de muchos restos de erosión, simplemente, que han hecho que la laguna pierda la profundidad inicial que teníamos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Si siguiera esta dinámica, al final ocurriría, junto con los factores que tenemos asociados del cambio climático, que desaparecería. Tenemos lagunas más pequeñas, próximas, que han desaparecido en estos últimos 20-30 años. Entonces esta laguna también estaba en riesgo o en ese proceso de riesgo. Entonces, bueno, pues con este contexto, en el 2021, la Fundación iniciamos el proyecto LIFE, que termina este mes. Hemos tenido, la verdad, bastante apoyo tanto de las administraciones como de otras empresas que han visto que este proyecto era como interesante y nos han ayudado a su cofinanciación. Y básicamente se trabajaba en 4 aspectos. Queríamos hacer una primera parte que era buscar la conservación de este espacio, entonces se ha hecho una gran apuesta por la compra de hábitats. La segunda parte era restaurarlo, eliminar los impactos físicos, volver a recuperar la obra vegetal, etcétera, etcétera. Es muy importante la parte de uso sostenible, necesitamos que sea un espacio que esté en concordancia, en consonancia con la gente, entonces se ha trabajado fuerte también con los agricultores, buscando un programa agroambiental, con el sector del turismo, dotando de uso público a la zona, con la educación ambiental y por último la transferencia. Necesitamos que esto también tenga una base científica. Entonces se ha hecho un programa de seguimiento en 3 taxones principales, son 3 grupos, la avifauna, la entomofauna y la botánica. Voy a pasar a describir los grandes puntos de cada uno, ¿vale? Simplemente esto es para que nos hagamos una idea de que lo que estamos viendo a día de hoy, hace 2 años y medio, era de otra manera completamente. Entonces, cuando vayamos a hacer la visita y cuando estemos visitando, conociéndolo esta tarde, así ayuda a poner un poco en contexto, bueno, qué es lo que había tal y todo esto, y así podemos como calibrar. Entonces, como hemos comentado, la principal acción que se ha hecho ha sido la compra de tierras. Se ha comprado más de la mitad del vaso de la cubeta lagunar y lo que se ha intentado también hacer es comprar algunas parcelas perilagunares y transformarlas de uso agrario a transición hacia hábitats naturales. Se han comprado 337 hectáreas y cuando digo se han comprado es que las hemos comprado desde la Fundación Global Nature con un acuerdo en el que está puesto que si estas hectáreas se van a dedicar al uso público y disfrute de la naturaleza para la sociedad. Y si se extinguiera la Fundación Global Nature pasan a ser propiedad de la Junta. Es decir, estas hectáreas han pasado a ser de uso público.
o sea, nosotros somos, por así decirlo, veladores de estas hectáreas, pero la funcionalidad y el destino es otro. De esas hectáreas, como hemos visto, hemos hecho lo primero importante, la demolición de los ciertos impactos. Las naves agroganaderas que teníamos en medio, os voy a poner un vídeo que está bastante chulo, las hemos retirado. Estos son las dos naves que estaban allí y entonces, bueno, pues ha sido un proceso bastante laborioso y bueno, pues simplemente por compartirlo. Al final, muchas de las cosas que van detrás de estas acciones son las que más hacen, por así decirlo, carga. Aquí, para conseguir todo esto, la de permisos que se ha tenido que conseguir, la autorización del proyecto, la demolición, qué hacer con los escombros, qué tal. O sea, hay muchas cosas que están detrás de lo que vais a ver vosotros esta tarde, que es nada, porque ya no queda nada. Así que eso es un gran éxito que se ha tenido. Aquí también os voy a poner este vídeo, que es un poco más corto, que está bastante chulo, pero tenemos que terminar de editarlo, en donde se ve cómo era el paisaje. Esta es agua, aunque hoy no lo vamos a ver, pero prometido que hay agua en la laguna. Y cómo estaba el año pasado. Como vemos, toda la parte que estaba con las naves ha desaparecido. El impacto, a lo mejor desde arriba, sí que se sigue viendo, pero ya está en proceso de recuperación natural y en el plazo de un año, año y medio, también toda esa parte que está como mucho más alterada va a quedar mucho más homogeneizada con el entorno. Entonces, esto ha sido uno de los grandes éxitos. Luego ya os lo comentaré en la segunda parte, pero también lo que hemos hecho es, donde estaban las naves, recuperarlo y incluir un observatorio para aves, de tal manera que podemos encontrar espacio que antes era más privado y que estaba cerrado al público, ahora está abierto para su visita con este objetivo medioambiental. ¿Qué estoy dando al cacharín? ¿Qué más cosas hemos hecho? Hemos quitado todas las vallas que había en la laguna. Como veis, más de 13 kilómetros de verjas estaban en la laguna. Hemos retirado las basuras, los escombros, hemos quitado los estercolaros, los pinos que estaban también, que era un pequeño pinar, que era muy majo, pero un pinar de una laguna salada a lo mejor no era el mejor sitio para tener unos pinos, los hemos retirado. Y la otra parte importante que hemos hecho ha sido cerrar los caminos. De los caminos que teníamos en la laguna, teníamos uno que unía el pueblo de Montalvo con el pueblo de Lito por la mitad, ¿vale? Este camino lo hemos cortado para impedir su paso y así que empieza a recuperarse de forma natural. También hemos cortado este camino de aquí que atravesaba la laguna por el borde. Lo de cortar los caminos, que parece algo que tiene poco impacto, al final tiene más repercusión de lo que pensábamos, porque cuando cortamos un camino no solamente estamos dejando que se recupere justo espacio del camino, sino que sobre todo estamos evitando que la gente, con su buena intención, pero se meta por donde se tiene que meter. Porque al final tienes un camino, como esto es muy plano, te puedes meter un poquito más para allá, esto es un poco más de hábitat, y además tenemos gente que a lo mejor quiere conocer la laguna que no está yendo por el camino adecuado, porque por este camino no hemos puesto información sobre la misma. Entonces es una forma de dirigir el turismo de forma adecuada y evitar que haya un impacto mayor sin intencionalidad, pero bueno, que al final es un impacto para la naturaleza. La gran parte que hemos hecho en cuanto a acción de restauración de la cubierta vegetal ha sido plantar más de 250.000 plantas de albardín, del Lycium spartum, cuyo objetivo es que esta especie haga de especie arquitecta, especie andamio. Lo que estamos haciendo es intentar recuperar la orla perimetral de vegetación, porque esta planta lo que sirve es de generar estructura en el suelo. Si tú consigues que el albardín fije y se asiente, el resto de especies acuden gracias a que esta especie ha fijado el suelo. Entonces, esto es muy importante, principalmente para recuperar las poblaciones vegetales, pero sobre todo para reducir los impactos hacia la laguna. Como hemos comentado, uno de los principales impactos que está teniendo era a nivel de erosión y otro a nivel de químicos. La orla de vegetación que se queda con los jardines es que se fija suelo alrededor de él y esto hace que todo el suelo que puede venir arrastrado de las laterales, y laterales dentro de que tenemos una cubierta muy plana, pero todo lo que se arrastra se queda fijado en la orla de vegetación, no llega a la laguna, no la colmata, y además sirve también para que muchas de las sustancias químicas queden también retenidas en las raíces de estas plantas, entonces no llegan a la laguna. Entonces la recuperación de esta cubierta vegetal es una de las acciones también más importantes que estamos haciendo para proteger la laguna.
Así podéis ver, esto es la misma parcela, pero es de diferentes vistas, donde en una parcela agraria, que se dedicaba para el cultivo de cereal. Esto fue en el 2022, las dos vistas a finales de 2022, y esto es 2024 a principios de este año, donde podemos ver que, bueno, está en un proceso bastante avanzado de la recuperación de la cubierta vegetal, que es una cosa bastante significativa. ¿Qué más cosas hemos ido haciendo? Otra parte importante es la que pues seguro que Pepe, que está aquí, que os lo hablará en el Congreso, es la relación con los agricultores. Hemos establecido convenios con el 100% de agricultores que están dentro de la reserva, en el que se utilizaba y se ha podido incluir una práctica que se inició en el LIFE y luego se incluyó dentro del Programa de Desarrollo Rural de la PAC, que es una ayuda a la sobresiembra. Se están dando 75 euros por hectárea para cereal y 110 para leguminosas, para apoyar a los agricultores a que compren más semilla, puedan hacer una sobresiembra y que entonces las lluvias no afecten ni tengan un impacto tan considerable sobre su producción en estos espacios que están próximos a zonas de lluvias. Esta medida que empezó dentro del proyecto, lo bueno de incluirlo dentro de la PAC es que ya es independiente del proyecto. Como hemos comentado, el proyecto termina ahora, pero la PAC no. Entonces, es una forma de garantizar que las acciones que se pueden iniciar con un proyecto repercuten, aunque luego terminen. Tampoco me quiero explayar mucho más porque creo que es más interesante que eso, pues os lo cuente Pepe desde su punto de vista, todo. Yo voy a intentar dar como ese marco un poco más claro. Y luego, pues otra conjuntillo de acciones. Hemos balizado más de 10 kilómetros de tendidos eléctricos, hemos arreglado un filtro verde. Como veis, la parte de reducir impactos y de restauración, por así decirlo. Ahora, la otra parte importante, el uso público. Era muy importante que esta laguna, si queremos que tenga otra importancia para el territorio, que sea accesible. Es decir, que pueda ser un sitio que se pueda visitar, que se pueda conocer y que se pueda luego llevar contigo las cosas que importan para, bueno, estratégicamente está muy bien colocada, estamos a una hora de Madrid, estamos en el camino hacia Valencia, entonces es un punto en el que puede ser muy interesante para hacer una parada y conocer un poco más este entorno. Entonces, por eso era muy importante dotar al espacio de uso público, de unas formas en las que la gente que la quiera visitar, en vez de tener que buscar las vueltas, pues ya lo tenga como facilitado todo. Entonces, para ello, lo que hemos hecho ha sido instalar ese observatorio de aves. Hemos colocado también otras formas para que, si no puedes venir, lo puedas ver. Hemos instalado una cámara de streaming para poder seguir en directo la actividad de la laguna, y también hemos instalado Hive para gente que os guste muchísimo esto de los pájaros. Si queréis venir a echar todo el día, pues también podéis. Y luego, bueno, pues todo el tema también de generar folletos, generar señalizaciones para poder acceder, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, que es muy importante, hemos hecho unos itinerarios. Es importante que, pues, cuando me ponía siempre conmigo al ejemplo, es como cuando yo voy a un sitio, lo primero que lo miro en mi caso es en el Google Maps. Tenemos que estar en el Google Maps para estar ubicados. Vale, hemos puesto, ¿qué hago? ¿Cómo vengo? Vengo en coche, necesitamos poner un parking, hemos instalado un parking. Vale, ¿cómo visito el entorno? Vale, pues hemos generado al final un conjunto de dos rutas, ¿vale? Una más corta, que une más con el espacio que hemos restaurado directamente en un observatorio, y otra que une los dos pueblos, que se puede hacer caminando, se puede hacer en bici, y tiene distintos puntos también de interés, de tal manera que tú puedes acercarte a la laguna y conocerla de una forma que no te tengas que estar buscando las habichuelas. O sea, lo tienes así fácil y accesible para poderte llevar la laguna luego contigo. Entonces, todo esto, lo que hemos visto es que, siguiendo con la mentalidad que teníamos, es como necesitamos paneles que fueran sencillos, visuales, fáciles. No hace falta salir con un máster en biología de la conservación de la visita, sino salir con 3-4 cosas importantes. Y otra forma importante que también hemos visto que complementa esto es la elaboración de videoguías. Aquí tenéis a Eduardo, un programa perfecto que le he pillado. Entonces, hemos instalado QRs en todos los paneles, de tal manera que, leyendo el QR, en un minuto, Eduardo y Javi, que son dos compañeros del proyecto, te cuentan
qué es lo importante que había en ese panel. Entonces tú puedes estar escuchando la videoguía o mirándola mientras caminas al siguiente y te vas enterando de cómo va la laguna, bueno, pues de otra forma también complementaria. Esta parte, que es muy importante, es cuando la gente viene a la laguna, pero lo que intentamos también era llevar la laguna a la gente. Entonces esa es la acción de educación ambiental en la que hemos llegado pues, a más de 50 colegios, hemos estado con exposiciones principalmente en Cuenca, porque al final lo que queríamos era como potenciar mucho la identidad de la gente de Cuenca con este espacio natural protegido de su misma provincia. Y bueno, pues hemos alcanzado a más de 20.000 personas, lo cual pues, no sé si está bien o mal, pero son un montón de personas, como ponerlas en fila. Y esto es otra parte de ahí importante que hemos visto. Con todo el cariño que tenemos a la laguna, que ya lo sabemos que la tenemos con mucho cariño, tampoco te da para echar todo el día aquí. Quiero decir, ya ves el observatorio, puedes estar. Entonces es muy importante que para generar ese atractivo se empiece a mirar a escala también de paisaje de territorio más amplio. Hemos hablado con Segóbrica, con el yacimiento arqueológico, con nuestro monasterio de Uclés, y hemos generado un paquete conjunto de tal manera que si alguien quiere visitar la zona, puede visitar la zona. Puede tener un día completo o un fin de semana en el que se conozcan los tres aspectos. Un aspecto más arquitectónico e histórico con el monasterio de Uclés, la parte más arqueológica con el yacimiento y la parte más natural con el hito. Estamos a 20 kilómetros de distancia y eso hace que, bueno, pues si están conectados los tres puntos, la dinámica de gente que vaya a conocer los tres puntos se acelera y se da una oferta más interesante. Y luego la parte de seguimiento científico. Primero la avifauna, esta no la voy a contar porque para eso tengo a mi compañero David que la va a contar ahora, pero bueno, hemos estado haciendo un seguimiento de aves durante todos estos años del proyecto. La otra, que sí que me voy a parar un poquito más, pero para quitar el contexto simplemente, por una parte en la botánica hemos hecho unos estudios cartográficos del comienzo y del final de la laguna, hemos hecho también una propuesta de un nuevo hábitat, porque cuando teníamos este hábitat que es interesante, que eran las charcas mediterráneas estacionales, están generalmente asociadas con ambientes litorales. No hay ningún hábitat específico como para estos puntos salinos que están dentro de la península, muy alejados del mar. Entonces aquí requiere y hay unas dinámicas y unas poblaciones que son muy distintas de estas. Entonces hemos sugerido la publicación de un nuevo hábitat y luego, también muy importante, hemos actualizado la capa de hábitats que teníamos. Esto es la que salió en 2022 y esto es como la iteración después de todos estos años sin mayor precisión, en lo que se ve que ya no es todo grandes manchas, sino que aquí hay un conjunto de parches de hábitats distintos que le dará una gran cantidad de riqueza a nivel de hábitats. La otra parte también que ha sido muy unida a este proyecto, bueno, pues con la posibilidad de poner el ojo y de mirar un poco más de cerca. Por una parte se encontró una especie vegetal nueva, una subespecie de festuca que ya ha sido publicada, y esto que fue muy bonito es que una especie de limonium, que era una especie endémica de aquí, que se creía extinta, justo en la primavera de este año, ha vuelto a aparecer. Después de varios años, creo que eran como más de 10 años, en los que no había aparecido y ya se estaba planteando que se había extinguido. Entonces, es muy bonito el poder, no solamente descubrir especies, sino recuperar especies que estaban extintas. Y luego, en la parte de entomofauna, también se ha hecho un seguimiento anual, y aquí, bueno, pues también se han resultados muy bonitos, hay especies muy interesantes, ya tenemos la parte más científica, pero sí que quería pararme en esta. También hemos encontrado especies nuevas, por lo menos 2, y en una de ellas hemos empezado una campaña que veíamos que era como muy interesante porque al final, cuando los nombres científicos, aquí me tiro un poco más a la piscina, pero es como generalmente se pone más desde el equipo investigador, intentan hacer un homenaje tal, como esto se ha descubierto como en este sitio, Proyecto Life, todo esto hablamos con el equipo científico de, bueno, en este caso Mario García París, del Museo de Ciencias Naturales, y le dijimos, vamos a ver si se puede que el nombre o que este bichito quede asociado siempre, asociado a este entorno, pero asociado hasta que si lo miras desde Taiwán o Argentina, que su nombre científico sea algo vinculado al entorno. Entonces hemos empezado una campaña, que la verdad es que está teniendo bastante éxito, para ponerle el nombre a esta nueva especie. Entonces va a ser un nombre, el nombre científico, Pimelia
Remember, que se va a quedar para siempre y va a ser ese nombre elegido por la gente que participe en la campaña. Tenemos más de 500 nombres ya que hemos escribido, entonces pues, a los que nos toca hacer una primera criba va a costar, pero es muy bonito, la verdad, tener más de 500 nombres de gente que se ha sumado a esto, entonces, bueno, pues muy contentos por esa parte. Y nada, simplemente por poner en contexto rápido, estamos cerrando ya el proyecto, nos quedan ya poquitas cosas, por suerte, porque si no iríamos bastante mal. Tenemos que terminar la publicación de algunos artículos, realizar este congreso, el evento final que lo tenemos el día 17, y bueno, pues terminar también la campaña de ponerle el nombre. Y sobre todo lo interesante es, bueno, pues, ¿y ahora qué? Una vez se termina el proyecto, vamos a seguir haciendo acciones en esta reserva. Tenemos además como un convenio firmado con la Diputación que va a aportar una financiación para mantener y seguir reforzando estas acciones. Principalmente lo que hemos visto es que necesitan tres aspectos. Por un lado, en el apartado ecológico, necesitamos seguir avanzando en esa recuperación y restauración de la orla vegetal, pero también es muy importante que empecemos a mirar a la cubeta lagunar en sí, porque lo que hemos dicho es que hemos tenido un gran proceso de erosión, se ha colmatado mucho la laguna y haciendo algunos estudios que hemos hecho edafológicos, tenemos más de 1 metro de sedimentos que no deberían estar ahí. Entonces, si queremos recuperar este hábitat, de tal manera que generemos una morfología del terreno que permita distintos grados de encharcamiento según el año y que haya momentos en los que, bueno, pues los que sean un poquito más profundos, como era efectivamente su ventana de tener agua sea más amplia y otros menos amplia, eso va a hacer que aumente muchísimo más la riqueza de este espacio. Entonces, bueno, pues es otra cosa en la que nos tenemos que fijar, pero como hemos estado hablando, tenemos que seguir trabajando el apartado agroambiental. Hemos avanzado a lo mejor en instaurar y garantizar esta sobresiembra. Tenemos que ir dando algunos pasos más en intentar ver si puede haber una forma de producir que sea un poco más armónica con la naturaleza. En este caso, a lo mejor avanzar en modelos de producción un poco más sostenibles o incorporar otro tipo de cultivos, etcétera, etcétera. Es muy importante considerar que la laguna no sea un punto único en el paisaje, sino que esté integrado en el paisaje, y entonces hay que mirar desde arriba, no desde este punto en particular. Y por último, seguir avanzando en el apartado de uso público. Necesitamos que este espacio pueda ser más visitable, que se empiecen a consolidar como un punto interesante de parada, no solamente para la gente que nos flipe la naturaleza, sino para cualquier persona que lo vea y diga, ah, oye, pues mira, pues parar aquí, qué interesante esto, que se vaya contando y que esto al final pueda generar un tráfico de personas, de gente que vaya viniendo y acudiendo a esto y que sirva para dinamizar también mucho más la región. Así que con esto, otra vez daros la bienvenida al Congreso, a la Reserva Natural de la Laguna del Linto. Ya habéis visto un poco de dónde veníamos, todo lo que se ha hecho. Yo siempre digo también que es muy importante que yo cuento esto, pero esto es el trabajo de tanta gente detrás, o sea, no solamente el equipo técnico de la fundación, sino pues eso, alcaldes, diputación, universidad, agricultores, gente que trabaja en el ecoturismo, la ciencia, o sea, muchísima gente que hemos estado detrás para que pueda llegar a este éxito que pensamos que es el proyecto. Así que nada, muchas gracias. Y nada, si tenéis alguna pregunta se puede hacer ahora, si no también podéis aprovechar esta tarde que nos hace la visita como al espacio, que os contamos un poquito las opciones con un poquito más de detalle. Así que, pues lo que veáis, si hay alguna pregunta. ¿Cuántas hectáreas tiene la cuenca endorreica y cuántas hectáreas pueden estar acogidas a las ayudas agroambientales? A las ayudas agroambientales solamente aquellas que están dentro de la reserva de la natural. Entonces es 996. La cubeta, para que nos tengamos una idea, son como 495 y entonces la reserva es las 495 más otras 500, o sea, 500 y 500 de agua y de espacio agrario. No se puede aumentar a más porque al final, como es una obra ambiental, necesitan tener una delimitación que sea como más fácil, entonces pusieron como la reserva. En cuanto a la cuenca endorreica, ¿cuánto grande es? Que sinceramente no lo sé. Es como
estamos rodeados como por los cerretes pequeños que lo juntan, pero no te lo sé decir más o menos. No sé si tú, Eduardo, sabes más o menos cuánto es. Vale, pues es mejor eso que inventármelo. Así. Las ayudas agroambientales va a coger a todas las parcelas de Montalvo y de Vito. A todas las parcelas de Montalvo y Vito, ya sabes, gente que no. O sea, a todas. Es algo que está dentro de la reserva. reserva. De cereal con leguminosa está recogida. Vale. Que el que quiera. Claro, por eso es como facultativo dentro de la PAC. ¿Habéis tenido mucho problema al cerrar los caminos a los coches para entrar? ¿O no? A los coches no tanto, a los tractores un poco más. Pero no porque siempre, o sea, no los hemos cerrado en plan de llegar y poner ya la señal, sino que hemos ido avisando, hemos trabajado también con los alcaldes, con los agricultores, les hemos abierto entradas por otros sitios. Entonces, al final, no yo había gustado de todos, hemos tenido una queja o un comentario, pero yo no creo que sea tener un problema, sino simplemente terminar de ajustar el rodamiento natural que se necesita. Vale, pues muy bien, pues nada, pues doy paso entonces a mi compañero David, que os cuente de avifauna, que mola.